Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Ladeaki y el día de hoy les voy a hablar de las antípodas entre dos obras que me parecen bastante geniales. Por un lado tenemos a Fyodor Dostoyevsky con Crimen y Castigo y por el otro tenemos a Los bandidos de Río Frío de Manuel Paino. Estas dos obras me parecen fundamentales para la literatura de cada uno de sus países y para la humanidad en general. Pero vamos a entretejer cada una y vamos a ver primero cuáles son los rasgos que las hacen tan antípodas. Para empezar, pues corresponden a dos obras que fueron escritas por autores que viven en polos opuestos del globo terráqueo. Uno es mexicano, que es Manuel Paino, y el otro es ruso. Ambas novelas están ubicadas en las capitales de sus países o de sus naciones. En este caso estamos hablando de que Dostoyevsky ubica la trama central en San Petersburgo y Los bandidos de Río Frío, a pesar de que también se ubican en la zona de las carreteras que comunican a la Ciudad de México, pero principalmente toda la trama se desarrolla en la Ciudad de México y sus alrededores. Esto hace que pues ya tengan bastantes semejanzas, pero ahora vamos con las diferencias enormes que tienen estas dos novelas. Bueno, pues vamos empezando por Dostoyevsky con Crimen y Castigo. Aquí tenemos a un protagonista que es bastante peculiar porque pues resulta ser tal vez un asesino. Entonces, si un asesino es el protagonista de esta novela, ¿cómo se va a desarrollar y cuál va a ser el fin que vamos a tener? ¿Será un crimen? ¿Será un castigo? ¿Qué será lo que realmente va a ocurrir o qué es lo que realmente merece este protagonista? Dostoyevsky se apoya de la novela psicológica para desarrollar esta obra y hacernos profundizar en las características más íntimas, en los recovecos más profundos de este personaje que es Rodion Raskolnikov. Rodion Raskolnikov es una persona que pues es bastante compleja porque si nosotros queremos encasillarla como el clásico héroe no podemos, pero si lo queremos encasillar como el clásico villano tampoco podemos. En el siglo XIX todavía se acostumbraba muchísimo que un protagonista pues debía tener características a veces hasta sobrenaturales para convertirse en el verdadero ídolo, ícono y ejemplo a seguir de sus lectores. Y en el caso de Raskolnikov pues realmente no pasa esto. Él está enamorado de una mujer a quien denominaron Sonia, pero en realidad Sonia viene siendo el diminutivo de Sofía. Esto pues traducido del ruso, obviamente, si estamos hablando del verdadero idioma, pues tal vez las diferencias sean más notorias. Pero lo cierto es que varios de estos personajes cambian de nombre durante el desarrollo de la trama, que si de por sí es bastante compleja porque los nombres y los apellidos son bastante difíciles de memorizar y al protagonista, o más bien al narrador, le encanta estar citándolos completos, es decir, el nombre y el apellido es bastante inusual y bastante complejo y difícil de pronunciar para los que hablamos español. Pero esto no hace que reste importancia a la historia. Aquí estamos hablando de un personaje que es bastante pobre y que él quiere pues tal vez prosperar, pero su manera de prosperar va ligada a su análisis profundo a la sociedad que lo rodea, al sistema de gobierno que lo rodea, cómo es la gente, cómo está empoderado el mundo y cómo es que unos tienen mucho y otros no tienen y no merecen nada. La discriminación, las limitaciones sociales, todo este tipo de cosas se van a ver reflejadas en esta obra, desde la cosa más sencilla, como puede ser un velorio, el velorio tal vez de un personaje importante en la vida de Raskolnikov, como también puede ser una imaginación que él tiene de cómo va a ser su caída en el patíbulo, digamos, cómo va a ser humillado, pisoteado y señalado y conducido tal vez a la muerte por haber sido una persona que generó mucho mal. Sin embargo, pues aquí al final el lector es el que va a ser psicoanalizado porque es quien va a decidir si realmente merece ser llevado a la muerte, si merece ser encarcelado este personaje o no. Aunque claro, pues el narrador Dostoyevsky nos va a llevar a donde él cree que merece llegar el personaje y el resto de sus personajes.
En el caso de Los bandidos de Río Frío, podemos hablar de una novela que pretendió ser naturalista, pero que al final terminó siendo el origen del costumbrismo mexicano. El costumbrismo nos habla de que es esta diversidad de cultura, esta diversidad de personajes, que nos puede hablar tanto del más rico, desde el conde, el marqués, hasta la persona que vende la verdura en el mercado, y todos son personas importantes para la obra, y desde luego los bandidos. Los bandidos ya no son vistos solo como los delincuentes clásicos, sino que también se profundiza más en la parte del delincuente, que hay detrás de la vida del delincuente. No tal vez porque Manuel Paino quisiera que nos atreviéramos a justificar a estos personajes delincuentes, sino más bien para entender la complejidad de su mundo, desde lo que él pretendió que fuera un naturalismo que al final tal vez no se logró del todo. Sin embargo, Manuel Paino es muy criticado por no haber logrado este naturalismo, y yo más bien lo encumbraría como uno de los grandes narradores mexicanos de las novelas que más deberían de ser leídas, porque creo que encierra perfectamente y retrata perfectamente al mexicano de la época en todos sus aspectos. Aunque claro, lo chistoso es que esta novela la escribe fuera del país, la escribe incluso pues del otro lado del charco, y eso no le resta que él logre cargar, densificar esta obra con todas las características de lo que incluso era también la Ciudad de México en el siglo XIX, que también hay que ver esa riqueza cultural que había, esa transición entre tal vez el México prehispánico y el México moderno, que ya no es ni uno ni otro el que nos describe Manuel Paino. Eso también enriquece muchísimo la obra, porque nos habla más que de un Xochimilco, que yo lo ubico pues como ese lugar a donde uno ya va a turistear, a subirse a una trajinera, y él más bien lo describe como un medio de transporte por el cual la gente realmente comerciaba y necesitaba trasladarse a muchos lugares desde la capital en barco, o bueno, en estas lanchas o en estas lanchotas que también había, porque pues había de diferentes tipos para los diferentes estilos y grupos sociales. Todo esto me pareció bastante enriquecedor, además de saber que la corrupción y las trucuñuelas han existido desde siempre. ¿Quién creen que era en Los bandidos de Río Frío el verdadero bandido? Pues el verdadero bandido estaba detrás del gobierno. Detrás de la silla presidencial se solapaba un personaje de nombre Relumbrón, que era en realidad el corrupto mayor que estaba pues asediando a la ciudad y sobre todo a la gente rica. Ya había caído en excesos como incluso asesinar personas con tal de hacerse de sus bienes. Y esto fue ya un exceso que lo llevó hasta un desenlace que tal vez no le habrá gustado mucho, quién sabe si a mí como lector me habrá encantado también, pero para eso yo mejor prefiero que ustedes juzguen ambas obras. ¿Qué es lo que la asemeja en realidad? Podemos hablar de que en el caso de Crimen y Castigo parece que el amor mueve mucho la obra, porque al final Raskolnikov sí está enamorado de Sonia, y Sonia era la hija de un gran amigo de Raskolnikov. Entonces ahí hay una relación entretejida bastante peculiar, pero que nos lleva hasta el final. Pero en realidad hay que analizar si esa historia de amor tal vez solo fue un pretexto para conducir a Raskolnikov a los fines que en realidad el autor quería transmitirnos con esta obra. Entonces ahí hay ya un mensaje bastante tergiversado. Y en el caso de Los bandidos de Río Frío, con Manuel Paino, tenemos una historia también de amor con el verdadero protagonista, que se supone es Juan Robreño, pero que este personaje pues parece ser que se ve un poco más opacado por los bandidos y por las acciones de pillaje que existen en el país, en México. Pero también él tiene un romance con una persona que conoció por allí, pues de lo que se podría llamar la aristocracia mexicana, la hija de un conde tal vez pudo ser, la nieta, no sé, un personaje por ahí aristocrático que se cuela en el corazón de Robreño, y que, bueno, aquí también se teje esta otra parte bastante peculiar y que me llama mucho la atención, y es que ambos narradores, tanto Dostoyevsky como Manuel Paino, nos cambian los nombres de los protagonistas
infinidad de veces a lo largo de la obra. Entonces, si para nosotros ya es bastante complejo manejar esta gama de personajes, porque ambas novelas nos narran y nos describen a una cantidad de personajes secundarios y ambientales inmensa. Entonces, de pronto tenemos que tener acá todo el esqueleto de todos los personajes, como el árbol genealógico o un cronograma donde podamos ir ordenando a cada uno, cuál empezó, cuál terminó, cuál estaba en el inicio, cuál estaba después, la infancia, la adolescencia, la adultez. Y todos estos personajes se tejen en derredor de la historia, que parece ser una historia también de amor en el caso de Manuel Paino, pero que al final también nos deja ver que existe otra cosa más interesante, que es presentar la podredumbre del México que está naciendo como una nación independiente y que tristemente ya está sacudida por la violencia y por las injusticias. Ambas novelas me parecen una denuncia explícita a lo que el mundo está haciendo por todos lados, desde aquel entonces y hasta la fecha. Ese es el punto que nos une desde el siglo XIX hasta el XXI, donde yo no encontré realmente las grandes semejanzas, más bien las grandes diferencias que yo hubiera querido encontrar entre estas obras por tratarse de siglos tan pasados. Es triste descubrir que hay tanta semejanza con lo que realmente vivimos hoy, que tal vez nos hace incluso replantearnos si estamos evolucionando o solo estamos dando vueltas sobre las mismas cosas. Los invito a que se atrevan a explorarlos, a leerlos y a transformar su criterio y su perspectiva sobre algunas cosas, o tal vez muchas, de su propia vida. Hasta una próxima entrega.